Quizás hoy nuestros pasillos estén vacíos. Nuestros libros extrañen ser leídos. Nuestro auditorio, sus grandes conferencias, nuestras aulas, su participación en el aprendizaje. Pero la Escuela Nacional de Control no se detiene. Transformamos nuestra metodología de aprendizaje. Nos adaptamos a esta nueva era digital, con herramientas tecnológicas para la actualización y modernización del Estado. Lanzamos nuestra maestría en Control Gubernamental 2021 en modalidad virtual, con el respaldo de la Contraloría General de la República del Perú y reconocido por la SUNEDU. Implementamos nuestros cursos y programas MOOC, a los que podrán acceder desde cualquier dispositivo móvil, en cualquier parte del mundo, disponible las 24 horas. Capacitamos al Sistema Nacional de Control con una innovadora metodología de enseñanza para fortalecer el proceso de aprendizaje a través de aulas invertidas. Realizamos eventos virtuales de manera constante, realizando un evento virtual por día y transmitiendo conocimientos a los servidores públicos y fiscalizadores, componentes nacionales e internacionales, que comparten sus experiencias y conocimientos en la gestión pública. Organizamos mesas de concertación con escuelas del Estado y la red digital con las escuelas de posgrado para la mejora de la calidad de la educación virtual, próximamente a nivel internacional. Este esfuerzo nos permite continuar con la formación de fiscalizadores, funcionarios y servidores públicos en beneficio de la ciudadanía. Seguimos adelante, renovando nuestra educación de calidad en el año del Bicentenario. Escuela Nacional de Control. Formamos creadores de valor público. Buenas noches con todos los presentes. Les damos la más cordial bienvenida a la conferencia magistral Inteligencia Artificial y Nuevo Orden Mundial, Retos Éticos y Regulatorios. Antes de dar inicio, les informaremos la dinámica de participación. Durante la presentación, el público podrá realizar sus preguntas o consultas en el cuadro de preguntas y respuestas, las cuales se les hará llegar al ponente para que éstas sean resueltas al finalizar la ponencia. A continuación, palabras de bienvenida a cargo del señor Miguel Báez Vargas, director general de la Escuela Nacional de Control. Gracias, Gina. Señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenas noches. Una vez más es darles la más cordial bienvenida a esta serie de conferencias que estamos teniendo denominadas Mayotech, Innovación Tecnológica, Gobierno Digital e Inteligencia Artificial para los Servicios Públicos, en donde 21 excelentes expositores vienen compartiendo con todos nosotros a nivel nacional e internacional su amplia experiencia y conocimientos en estos temas. Esta noche nos acompaña María Concepción Labra Villafanes, a quien le damos la más cordial bienvenida y agradecimiento. Ella nos va a contar sobre la inteligencia artificial y el nuevo orden mundial, retos éticos y regulatorios.
¿no? Pues como venimos aprendiendo durante el transcurso de estas conferencias, ¿no? Nos han hablado de muchos aspectos, entre ellos los sesgos algorítmicos que existen, ¿no? En este tipo de intervenciones. Y también nos han hablado sobre la competencia, ¿no? El contexto mundial, cómo mirar estos aspectos de manera ya globalizada. Bueno, sin más que anunciar, yo le doy el pase a María Concepción y ya nos encontramos en la ronda de preguntas. Muchas gracias, María Concepción, y le dejo a Gina para que haga tu presentación formal. Agradecemos las palabras del señor Miguel Báez Vargas, director general de la Escuela Nacional de Control. Damos inicio a la conferencia magistral Inteligencia Artificial y Nuevo Orden Mundial, Retos Éticos y Regulatorios, que estará a cargo de Concepción Labra Villafanes. Ha desarrollado su carrera como consultora, project manager y directora en organizaciones nacionales e internacionales como Bankia, Banco Santander, BBVA, entre otros, donde ha liderado numerosos proyectos de Big Data e inteligencia artificial, alineados con estrategias corporativas de transformación digital e innovación tecnológica. Es máster en ciencia de datos y doctorando en inteligencia artificial. Apasionada por la tecnología y la educación, ha diseñado y dirigido múltiples programas académicos sobre Big Data, ciencia de datos e inteligencia artificial para diferentes compañías y escuelas de negocio. Adelante, por favor. Gracias, Miguel. Gina, buenas noches. ¿Se me oye bien? Sí, la escuchamos. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias por vuestra amable presentación y buenas tardes, noches en mi caso, buenas tardes en su caso a todos los asistentes. Como ya adelantaban, la ponencia de hoy trata sobre inteligencia y nuevo orden mundial. Vamos a hablar de ese nuevo orden geopolítico que tiene que ver con las estrategias de inteligencia artificial y vamos a hacerlo también desde un punto de vista de la normativa y de los retos éticos que estas nuevas tecnologías suponen. Lo primero, voy a compartir la presentación con todos ustedes. Y como bien comentaba Miguel, al final de la ponencia dejaremos un rato, unos 15, 20 minutos para sus preguntas, comentarios, cuestiones, etc. Bien, pues el título de la charla de hoy, de la ponencia, es, como ya hemos comentado, Inteligencia Artificial y Nuevo Orden Mundial, Retos Éticos y Regulatorios. Mi nombre es Concepción Labra Villafañez. Ya me ha presentado Gina muy amablemente y bueno, nada, simplemente incidir en el hecho de que he desarrollado diferentes proyectos de Big Data y de inteligencia artificial en diferentes empresas y sobre todo en el mundo de la banca, ¿no? Banco Santander, BBV, etc. Aquí a la izquierda les dejo mis URLs y datos de contacto por si me quieren contactar en redes sociales. Estaré encantada de conectar con todos ustedes. Y bueno, empezamos un poco haciendo una introducción al mundo de la inteligencia artificial. El mundo de la inteligencia artificial es muy amplio. Ha habido muchas olas dentro de este mundo, entre las que podemos destacar estas 4 que ven en la pantalla. Hubo una primera oleada que podríamos denominar la inteligencia artificial en Internet, que alcanzó su auge allá por el año 2010, en donde veíamos cómo cada vez María más... Concepción, discúlpanos, pero no se está compartiendo la pantalla. A ver, perdona. Ahora deberían de estar viéndola. Ahora sí. Gracias. Vale. De acuerdo, pues nada, simplemente me presentaba
y comentaba que dentro de la inteligencia artificial hay muchos tipos de inteligencia artificial, ¿no? Decíamos, una primera oleada que podríamos denominar de inteligencia artificial en el mundo de Internet, que en el año 2010 aproximadamente alcanzó su auge, y era una época en la que veíamos constantes mejoras en los buscadores, en los videojuegos, en el comercio electrónico, que se iban implementando a los servicios que utilizábamos a través de Internet. Después esa inteligencia artificial, abanderada por empresas líderes como Google, Microsoft, etcétera, se fue, digamos, democratizando y se fue incorporando a productos corporativos, se fue reflejando en grandes plataformas de Big Data y Machine Learning que fueron construyendo las empresas, empezando por los bancos y los seguros y luego continuando con el mundo del comercio, la logística y prácticamente todos los ámbitos en donde había un gran volumen de datos. Se puede decir que esta oleada alcanzó su cénito, su madurez en el año 2014 aproximadamente. Un poco después vino una tercera ola que podríamos llamar la inteligencia artificial de la percepción, que está muy asociada, muy ligada al Internet de las cosas, al mundo físico o a los dispositivos que encontramos en el mundo físico, que cada vez se van sensorizando más, se van dotando de dispositivos que recogen información del mundo físico y pasan esa información a través de la red a unos servidores, uniéndose en eso que hemos dado en llamar el Internet de las cosas. Y por último ha habido o está habiendo una cuarta oleada que podríamos llamar la inteligencia artificial autónoma, protagonizada por los coches autónomos, las fábricas inteligentes, la robótica inteligente y lo que se ha venido a llamar la industria 4.0, ¿no? Son 4 grandes olas, 4 grandes tipos de inteligencia artificial. La charla de hoy habla de nuevo orden mundial. Los primeros protagonistas de ese nuevo orden mundial o los primeros líderes a destacar en ese nuevo orden mundial son estos que vemos aquí, como no podía ser de otra manera, ¿no? Estados Unidos en primer lugar y China en segundo lugar. A día de hoy, los analistas consideran que el liderazgo entre China y Estados Unidos en el campo de la inteligencia artificial está relativamente igualado, pero también depende de qué tipo de inteligencia artificial o de qué tipo de ola de las que mencionábamos hace un momento estemos hablando, ¿no? Entonces vemos que en el cuadro de la izquierda digamos que hay un empate o hay una situación bastante igualada entre Estados Unidos y China en lo que se refiere a la inteligencia artificial en el mundo de Internet, ¿no? A esa primera ola que mencionábamos antes. En cuanto a la inteligencia artificial de la percepción que tenemos aquí, en el segundo lugar, empezando por abajo, también estos dos países están bastante igualados, incluso se podría decir que China va un poco por delante de Estados Unidos. Hay bastante diferencia hoy por hoy todavía en cuanto a la inteligencia artificial empresarial y la inteligencia artificial autónoma, donde todavía Estados Unidos conserva bastante el liderazgo, ¿no? Por ejemplo, en el campo de la inteligencia artificial autónoma, pues los grandes líderes ahora mismo serían Google, Tesla y luego otros actores como por ejemplo Uber, todos ellos estadounidenses. Pero esos mismos analistas predicen que de aquí a unos pocos años, esta infografía es aproximadamente del año 2018, con lo cual estaríamos hablando de que antes de 5 años se estima que esa situación se invierta de tal manera que China pase a dominar en 3 de esos 4 campos, en la inteligencia artificial de Internet, en la inteligencia artificial autónoma, que aumente su ventaja en la inteligencia artificial de la percepción y que se quede mucho más cerca de Estados Unidos en el campo de la inteligencia artificial empresarial. Este es el pronóstico que se hace, ¿no?
Cabe preguntarse en qué se basan estos datos, qué análisis se está haciendo para llegar un poco a estos pronósticos, a estas conclusiones. Si yo hiciese una pregunta a la audiencia, es una pregunta que cuando doy esta charla o una charla similar de manera presencial, me gusta preguntar, ¿no?, a los escuchantes, a los asistentes, si consideran que a día de hoy estamos en un momento de mucha o de poca innovación en el campo de la inteligencia artificial. Estamos constantemente viendo noticias como estas dos que he seleccionado aquí sobre grandes avances, ¿no?, en el campo de la inteligencia artificial. Bueno, pues Google y compañías muy punteras en inteligencia artificial están publicando constantemente noticias como estas dos que vemos aquí, ¿no? Agentes dotados de inteligencia artificial que aprenden a jugar a videojuegos y derrotan a seres humanos, a jugadores humanos. El anuncio, por ejemplo, del GPT-3, el sistema inteligente capaz de procesar lenguaje natural y de crear lenguaje natural, hasta el punto de que se dice que crea textos, poesías, diálogos capaces de pasar por humanos, ¿no? Constantemente estamos oyendo este tipo de noticias, con lo cual, pues la respuesta que parecería más inmediata sería decir, pues sí, por supuesto que estamos en un momento de muchísima innovación, ¿no?, en el campo de la inteligencia artificial. Sin embargo, esto no es así, curiosamente, ¿no? La gente que es muy especialista, que conoce mucho a nivel teórico, a nivel algorítmico del campo de la inteligencia artificial, nos diría que innovaciones teóricas fundamentales de carácter, digamos, científico a un nivel conceptual fundamental, pues que realmente últimamente no hay tantas, ¿no? Se dice que la última gran innovación fue en el año 2012 con la irrupción del equipo de Hinton, un equipo de investigadores de Canadá, que desarrollaron mucho una rama de la inteligencia artificial de la que quizás hayan oído hablar, el Deep Learning, que es heredera de las redes neuronales de los años 80 y anteriores incluso, y que se presentaron en la competición de ImageNet, donde había un reto que consistía, bueno, pues en hacer un reconocimiento de imágenes. El sistema que presentó Hinton y su equipo barrió a todos los competidores y ahí fue cuando el mundo se dio cuenta de que esta nueva tecnología realmente era una auténtica disrupción y se empezó, digamos, a valorar, ¿no?, aunque era una tecnología que a nivel teórico llevaba ya un tiempo ahí. Pero se puede decir que desde el año 2012 realmente avances teóricos no ha habido tantos, ¿no? Ha habido muchos avances, pero casi todos han sido avances relacionados con aplicaciones y con implementación de esas tecnologías que en muchos casos se conocen pues desde hace décadas. Eso por un lado. Por otro lado, si yo preguntase a la audiencia qué es más importante para el desarrollo a nivel país de la inteligencia artificial, diese tres opciones, ¿no?, datos, algoritmos o expertos en inteligencia artificial, pues probablemente las respuestas también estarían repartidas, ¿no? Unos dirían datos, otros dirían algoritmos, otros dirían tener muchos expertos en inteligencia artificial. Bien, lo cierto es que la respuesta más cercana a la realidad sería decir que a día de hoy, para desarrollar buenos sistemas de inteligencia artificial, quizás lo más importante son los datos. Es decir, los algoritmos ya están desarrollados, están muy comoditizados o comercializados, digamos. Hay buenas bibliotecas de algoritmos que se pueden utilizar sin necesidad de tener un doctorado en inteligencia artificial, por ejemplo. En cuanto a los expertos en inteligencia artificial, pues se puede decir un poco lo mismo. A día de hoy se puede hacer inteligencia artificial sin ser grandísimos expertos. Por supuesto que hace falta una formación, pero no la formación que a lo mejor hacía falta unos años a nivel de doctorado, ¿no?, sino a un nivel pues más básico.
¿Qué es lo que hace que a día de hoy la inteligencia artificial esté teniendo este despegue, ¿no? Y especialmente dentro de la inteligencia artificial, lo que llamamos el machine learning o el aprendizaje máquina o el aprendizaje automático. Pues el hecho de que tenemos más datos que nunca, más información que nunca. El despegue de la inteligencia artificial tiene mucho que ver, como señalo aquí, con el fenómeno del Big Data, la aparición de grandes cantidades de datos y posteriormente con la aplicación de algoritmos de Machine Learning, que son un tipo de algoritmos de inteligencia artificial que aprenden de esos datos y que ahora empiezan a ser o son más productivos, más efectivos que nunca, porque hay más datos que nunca. No es porque se hayan inventado hace poco, sino porque ahora hay más datos que nunca y estos algoritmos, al fin y al cabo, se alimentan de datos, ¿no? ¿Por qué comento estos dos puntos? Pues básicamente porque estos dos puntos o estos dos argumentos resulta que son favorables a China en el sentido del desarrollo de la inteligencia artificial, ¿no? China tradicionalmente pues no se ha destacado de manera especial por ser grandes innovadores, ¿no? Pero sin embargo sí que son grandes implementadores y ahora vamos a comentar por qué, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, en cuanto a volumen de datos, China tiene más población que nadie, tiene un mercado único muy grande y muy unificado de datos, entre otras cosas, y eso beneficia, ¿no? a las empresas, a las startups que se basan en algoritmos de machine learning. China se ha desarrollado muchísimo una tendencia que llaman O2O, que viene de offline to online, que tiene que ver con la utilización de medios virtuales, por ejemplo el móvil, para hacer cosas relacionadas con el mundo físico, ¿no? Por ejemplo, no sé, pedir comida a domicilio, pedir un taxi, pagar con el móvil, etcétera. Todo eso genera una cantidad de información tremenda dentro de un mismo país que constituye ese mercado de datos que permiten alimentar esos algoritmos de inteligencia artificial. Por otro lado, decíamos antes, digamos el punto fuerte de Estados Unidos es la innovación, ¿no? Las empresas de Silicon Valley se han caracterizado tradicionalmente por ser extraordinariamente innovadoras y por valorar mucho la innovación. Ese no es el punto fuerte de China, pero China tiene otro punto fuerte que es un ecosistema emprendedor que se ha ido curtiendo durante décadas, durante la época de Internet. Se creó un ecosistema muy, digamos, muy darwiniano, donde las empresas copiaban modelos existentes, los mejoraban rápidamente, los comercializaban, a su vez venían otras empresas que mejoraban esos productos y se creó un ecosistema muy competitivo y muy agresivo. Ese ecosistema ahora digamos que está preparado para dar soporte a las nuevas startups de inteligencia artificial. Y luego un tercer factor muy importante es el acceso a la financiación. Es decir, por un lado hay mucho dinero, mucho capital disponible y por otro lado digamos que el gobierno chino tiene un carácter que hace que todo el país esté muy alineado. Es decir, cuando el gobierno chino emite o desarrolla o aconseja ciertas políticas o ciertas líneas, pues inmediatamente todos los estamentos, todos los gobiernos locales se alinean con lo que dice el gobierno central y todo se pone en marcha. Hay mucho dinero y el dinero se mueve muy rápido. Esto pasó o se empezó a notar en el año 2017. Se habla de que en China hubo un momento Sputnik, ¿no? El momento Sputnik, siempre se dice bueno, que el lanzamiento del Sputnik por parte de la Unión Soviética sirvió, entre otras cosas, para que Estados Unidos abriese los ojos a la carrera espacial
y dijese, nosotros tenemos que entrar en esto, ¿no? Y tenemos que entrar ya. Y se puso mucho dinero y mucha energía en iniciar eso. Bueno, pues el movimiento Sputnik de China, en lo que se refiere a inteligencia artificial, se dice que fue en el duelo, esta foto que vemos aquí de este señor un tanto cabizbajo, bueno, pues ese señor estaba así de cabizbajo porque eh, estaba perdiendo la partida contra la máquina, contra una inteligencia artificial en el juego del Go. El juego del Go se ha dicho, se decía hasta ese momento, que era un juego inaccesible a las máquinas, ¿no? Se decía, bueno, las máquinas pueden jugar al ajedrez porque el ajedrez es un juego mucho más estructurado, mucho más predecible, pero el Go es diferente, hace falta creatividad, es un juego de estrategia, una máquina nunca podrá alcanzar a un humano. Bueno, pues en esa foto que vemos ahí sucedió, ¿no? La máquina ganó las 3 partidas al campeón chino, Ke y, y de repente, bueno, pues en China abrieron los ojos y dijeron, esto de la inteligencia artificial promete, tenemos que tomarnos en serio esto, ¿no? Y entonces se abrió mucho más aún ese acceso a la financiación y a los capitales. Bueno, pues estos puntos que hemos comentado son los que se suelen señalar para decir por qué China en los próximos años probablemente tome el liderazgo, entre otras cosas, en inteligencia artificial. Otra pregunta que suelo hacer a mis alumnos o a mis escuchantes es, ¿a quién echáis de menos aquí, no? Y bueno, especialmente cuando esta pregunta la haces en un país europeo, pues todo el mundo te dice, pues Europa, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Dónde está Europa? Bueno, lamentablemente Europa en esta carrera de la tecnología, en esta carrera tan agresiva, hay muchos que dicen que está perdiendo el tren o que lo ha perdido ya. Pero sí es cierto que, aunque la mayoría de las empresas de tecnología en general, ¿no? Y de inteligencia artificial en particular, no son europeas, hay lamentablemente muy pocas empresas europeas, ¿no? en el ranking, en el top de startups de inteligencia artificial, sí es cierto que Europa últimamente está tomando un poco el liderazgo, pero desde otro punto de vista totalmente diferente, ¿no? Que es lo que he llamado aquí el liderazgo regulatorio. ¿Qué es esto del liderazgo regulatorio? Bueno, recientemente, o no tan recientemente, concretamente en el año 2018, se salió una normativa del Reglamento General de Protección de Datos, una normativa bastante interesante que ahora vamos a ver, que ahora vamos a resumir en todo lo relativo a la protección de datos, si bien es cierto que lo hacía desde una óptica bastante clásica, es decir, desde un enfoque, pues eso, de protección de datos, ¿no? De qué normativa se debe de cumplir a la hora de recabar información del usuario. Ya existían normativas anteriores, pero ahora veremos qué diferencias supuso la RGPD. Pero, aún así, aunque la RGPD era una normativa pues, bastante completa, se ha visto, pronto se vio que se quedaba corta, ¿no? Con los avances de la inteligencia artificial, porque su alcance llegaba hasta ahí, hasta regular de alguna manera los datos que se solicitan al usuario. Pero es que en el mundo de la inteligencia artificial muchos de los datos que se manejan no se solicitan al usuario, muchos de los datos que se manejan se infieren a partir de información que se tiene, se mezcla mucha información y al final, utilizando métodos estadísticos de inteligencia artificial y demás, se infieren datos, modelos sobre los usuarios. Entonces, bueno, pues en principio una norma, una ley clásica, ¿no? Como digo, que se limita a la protección de datos, pues resulta insuficiente. Entonces, durante estos años han salido diferentes iniciativas, libros blancos, guías, etcétera, que iban, digamos, un poco preparando el camino para una regulación también
en el terreno de la inteligencia artificial, no solo de los datos y la privacidad, sino en general de cualquier aplicación, de cualquier producto o servicio de inteligencia artificial, ¿no? Y recientemente, hace un mes, menos de un mes, el 21 de abril de este año, pues por fin ha salido esa propuesta de marco legal, ¿no? Que también vamos a ver algunas pinceladas, porque bueno, son más de 100 páginas, pero vamos a ver así algunas pinceladas rápidas. Bueno, entonces, decíamos, el Reglamento General de Protección de Datos supuso un cierto cambio respecto a lo que había, introdujo una serie de principios nuevos, ¿no? El principio de responsabilidad por parte de las empresas con un carácter más proactivo. Ahora son las organizaciones, digamos, las que tienen que ser capaces de demostrar que cumplen la normativa, que han habilitado las políticas, etcétera, ¿no? La protección de datos con el RGPD es por defecto y por diseño. Es decir, cuando una empresa es una empresa dentro del ámbito europeo, ¿no? Y dentro del ámbito de esta normativa se pone a desarrollar un producto o un servicio, está obligada a tener en cuenta los requerimientos del RGPD de entrada. Se introdujeron nuevos principios para garantizar, para facilitar la transparencia y se puso mucho foco en que los avisos legales, la información al usuario debía de ser más sencilla y más comprensible. En cuanto a los ciudadanos, pues también podemos decir que bueno, es una normativa extensa, pero así resumiendo mucho, pues se ponía hincapié en una mayor transparencia e información al usuario, es decir, una empresa que se rige por la normativa europea está obligada, si recoge datos de los usuarios, a dar toda la información de para qué va a utilizar esos datos. Consentimiento. El usuario tiene que dar su consentimiento explícitamente. Además, hay un derecho a la limitación del tratamiento. Esto es importante, ¿no? Si al usuario se le dice que se está recogiendo sus datos para un determinado fin, luego no se pueden utilizar esos datos para otro fin. Derecho al olvido y portabilidad de los datos, ¿no? El usuario en todo momento tiene que poder y tiene que saber cómo puede solicitar que se borren unos determinados datos o que o que esos datos, por ejemplo, en el caso de que cambie de operador móvil, se puedan portar, se puedan mover a otro operador, por ejemplo. En cuanto a las empresas, introduce también novedades, por ejemplo, la necesidad de un delegado de protección de datos en el caso de empresas grandes de cierto tamaño. Se amplían los datos que se consideran sensibles, pues sobre todo datos relacionados con temas de salud o cualquier cosa que pueda afectar especialmente a la privacidad relacionada con datos sensibles. Las brechas de seguridad hay una obligación de comunicarlas en menos de 72 horas y, por contra, la obligación que había antes de inscribir los ficheros de datos en el registro, pues en este caso ya no lo hay, ¿no? Otra cosa que ha llamado mucho la atención en el RGPD es el incremento de las sanciones. Esto ha supuesto un cambio enorme. Las sanciones ahora pueden llegar hasta 20 millones de euros o un 4% de la facturación de una empresa, lo que sea de mayor cuantía, ¿no? Son cantidades muy importantes y son cantidades o son, digamos, requerimientos que además se toman muy en serio, ¿no? Y ha habido algunas multas muy importantes, como estas que señalo aquí. Pues Google fue multada en su momento con 50 millones de euros, pues por algo tan simple, podríamos decir, como que la información que ofrecían al público no era lo suficientemente clara, ni accesible, ni fácil de entender, ¿no? Ha habido otra multa también millonaria de 14 millones y pico de euros por guardar los datos durante más tiempo del necesario. Esa es otra de las normas de los requisitos de la RGPD. Y British Airways pues, fue multada nada menos que con 204 millones por sufrir una brecha de seguridad que puso al descubierto información de tarjetas de crédito de muchos usuarios.
Entonces, son sanciones muy grandes y además son sanciones que, bueno, que se imponen, ¿no? En un momento dado. Bien, decíamos antes, no sé cómo vamos de tiempo, bueno, vamos bien, que el Reglamento General de Protección de Datos, bueno, pues llega hasta donde llega y cada vez más su alcance pues no cubre o no va al paso de la tecnología, ¿no? Y en concreto de la inteligencia artificial. Es por ello que han ido saliendo diferentes normativas o más que normativas, propuestas. Ha habido unos años de trabajo, de comités, de libros blancos, de recomendaciones. Y ahora por fin, en el 21 de abril de este año, hace menos de un mes, pues ha salido lo que la Unión Europea ha dado en llamar una proposición de regulación para unas reglas armonizadas sobre inteligencia artificial, ¿no? Es un poco el nombre que se le ha dado. Esta normativa es larga, es compleja, tiene muchos títulos, pero quizás si tuviéramos que destacar un poco el núcleo de la normativa, yo diría que se puede resumir en estos 4 niveles que vemos aquí, ¿no? La Unión Europea lo que hace es distinguir 4 tipos de aplicaciones de la inteligencia artificial. Hay un nivel que llama de riesgo inaceptable. Y las aplicaciones que se considere que caen dentro de este riesgo inaceptable, pues directamente su uso está prohibido. La típica aplicación que caería dentro de este rango, de este nivel, serían aplicaciones de reconocimiento facial o en general reconocimiento biométrico en tiempo real en espacios exteriores, ¿no? Por ejemplo, este escenario que vemos aquí, ¿no? De un servicio chino, un servicio real, en donde se está haciendo precisamente eso, reconocimiento de imágenes de personas y vehículos en tiempo real en exteriores. Una cosa así se podría utilizar, por ejemplo, pues para reconocer matrículas de coches, ¿no? Entre otras cosas. Bueno, pues con esta normativa de la Unión Europea, pues una aplicación así quedaría prohibida en Europa, por ejemplo. Un segundo nivel que llaman de alto riesgo. Las aplicaciones que entran dentro de ese ámbito o dentro de ese nivel del alto riesgo, pues estarán sometidas a una monitorización y vigilancia especial, ¿no? Deberían dar cuentas en una serie de aspectos y, bueno, pues estarán sujetas a esa monitorización. Hay un tercer nivel que se llama riesgo limitado, en donde se considera que, bueno, pues las aplicaciones que entran en ese nivel no suponen una amenaza especial para el bienestar, la privacidad de los ciudadanos, etcétera. Y, bueno, pues en estos casos se habla de unas ciertas obligaciones de transparencia, documentación y demás, pero más, digamos, relajadas que en los otros casos, ¿no? Que en el otro caso. Y luego, lo que se ha dado en llamar riesgo mínimo son aplicaciones bueno, pues que se considera que no representan problema alguno y en estos casos se recomienda que sea la propia empresa que desarrolla estas aplicaciones la que bueno, pues documente y aplique buenas prácticas, pero con mucho menos exigencia y rigor que en los otros casos, en los otros 2 casos, ¿no? Bueno, decía que este borrador, esta propuesta que acaba de salir es una propuesta compleja, tiene 80 y tantos artículos. Aquí presento un resumen que, bueno, no vamos a ver con detalle porque no tenemos tanto tiempo, pero básicamente se refleja esto que acabamos de comentar, ¿no? Se pueden agrupar esos artículos en varios grupos. Hay un título 2 que recoge esas prácticas prohibidas en los sistemas de inteligencia artificial que comentaba antes. Luego hay una serie de artículos que hablan de los sistemas de alto riesgo, después de los sistemas de riesgo medio y de las obligaciones de transparencia, etcétera. También se habla
de innovación, ¿no? Esto es una polémica que siempre surge y en este sentido pues no faltan las quejas que dicen que un exceso de regulación puede acabar ahogando la innovación, ¿no? No faltan las quejas que dicen que esto podría poner a las empresas europeas en una desventaja competitiva frente a empresas chinas o estadounidenses que no tienen a lo mejor pues tantas regulaciones, tantas limitaciones, ¿no? Bueno, es una polémica que siempre va a estar ahí. El caso es que la Unión Europea suele poner o suele hacer bastante hincapié en que no se trata para nada de ahogar la innovación, sino de procurar un marco más seguro donde esa innovación pueda florecer, ¿no? Se habla también de gobernanza, se habla de una base de datos donde se recogería información con el objetivo de facilitar un poco esta monitorización de aplicaciones, especialmente en aquellos casos en donde puedan ser de más alto riesgo. Se habla de cómo hacer un seguimiento de este tipo de aplicaciones, se habla de códigos de conducta, se habla también de sanciones y normalmente este tipo de normativas de la Unión Europea suelen dar una serie de pautas que todos los países europeos tienen que cumplir, pero luego hay ciertas cosas, ciertos puntos relacionados con la implementación concreta que en muchos casos lo deja un poco al criterio de cada país, o más que al criterio, a la organización de cada país, ¿no? En muchos casos, por ejemplo, en el RGPD, pues deja a criterio del país qué instituciones dentro del país van a aplicar esa normativa o van a hacer ese seguimiento, esa monitorización. Bueno, y en el título de la ponencia decíamos retos éticos y regulatorios, ¿no? Hemos visto los retos regulatorios y ahora vamos a hablar un poco de los retos éticos. Ambas cosas, por supuesto, obviamente están muy relacionadas, ¿no? Y esta es otra de las críticas también que se hace un poco a estas normativas que se van desarrollando sobre inteligencia artificial, ¿no? La crítica de que una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica, ¿no? Es decir, cómo pasamos de esos criterios éticos que más o menos todo el mundo pueda estar de acuerdo a la práctica, ¿no? O dicho de otra manera, cómo los técnicos pueden o deberían de implementar pues todos estos requerimientos que se esperan o que se imponen en las normativas. Bueno, esto es un tema muy amplio, muy interesante. Yo voy a poner algunos ejemplos breves, no es un listado exhaustivo, por supuesto, pero voy a intentar simplemente pues, bueno, dar algunas pinceladas para que se entienda pues, realmente hasta dónde hay que profundizar, ¿no? Con el tema de la implementación de los principios éticos, que no es algo trivial. Sí es cierto que hay principios que se quedan un poco en el nivel. Bueno, si consideramos que una empresa es un sistema tecnosocial, pues digamos que se queda un poco en el nivel más social o más en el comportamiento que deben de tener pues, los diferentes roles y los diferentes estamentos dentro de una organización. Pero luego hay otros temas que tienen que llevarse al terreno de la implementación, ¿no? Decía Miguel, por ejemplo, en la presentación hablaba de sesgos. El caso de los sesgos es quizás el más conocido y el más estudiado en el tema de los retos éticos en los algoritmos. Hay un caso muy famoso, hay varios casos, pero quizás el más famoso es el de Amazon, donde bueno, pues Amazon puso en producción un algoritmo de inteligencia artificial para hacer un primer filtrado de recursos humanos que ayudase pues, a hacer selección de personal, ¿no? Al cabo de un tiempo se dieron cuenta de que ese algoritmo solamente, digamos, pasaba o solamente daba por buenos a los candidatos masculinos, ¿no?
Se investigó qué era lo que estaba pasando y, bueno, la razón era muy sencilla. O sea, un algoritmo de inteligencia artificial se aprende a partir de los datos con que tú lo entrenas. Ese algoritmo, a partir de esos datos, empieza a ver patrones y luego toma decisiones en base a esos patrones que ha aprendido. Si tú ese algoritmo lo alimentas, pues en este caso exclusivamente con datos de candidatos varones, que quizás eran los que predominaban en el momento en que se recogió los datos, bueno, pues ese sesgo se va, digamos, a consolidar en el algoritmo y se va a perpetuar, ¿no? Y bueno, y como este caso, muchos casos que están analizados y estudiados donde se han detectado esos sesgos indeseados que lo único que hacían era pues, estar perpetuando esos sesgos que venían en muchos casos de la realidad y en otros casos pues a veces simplemente de una mala selección de los datos. Otro tema muy interesante es el tema de la explicabilidad en los algoritmos. Aquí a la derecha pueden ver dos ejemplos muy típicos del mundo de la inteligencia artificial. El ejemplo de arriba es un caso típico de árboles de clasificación. En este caso es un algoritmo de inteligencia artificial que se ha entrenado para decidir si a los clientes se les concede un préstamo o no. Se alimenta el algoritmo con muchos datos que han sido previamente preparados por seres humanos, que ya vienen etiquetados con si a esa persona se le ha ofrecido un préstamo o no, y el algoritmo lo que hace es aprender, ¿no?, qué patrones son los que hacen que a una persona se le conceda un crédito o no se le conceda un crédito. Si miramos con atención este árbol, veremos que es muy fácil de entender. O sea, se ofrece un préstamo en verde o no se ofrece un préstamo en rojo en función de estos criterios, ¿no? Ingresos mensuales, antecedentes penales, años que has estado en el empleo actual, tu comportamiento con las tarjetas de crédito, y en función de eso se toma una decisión. Entender esto y explicarlo es muy sencillo. En cambio, esto que vemos aquí abajo es una red neuronal, es un modelo típico de Deep Learning, el Deep Learning del que hemos hablado antes, y aquí la cosa ya empieza a estar un poco más complicada. Este caso que vemos aquí es un caso sencillo, que solamente tiene pues, tres capas de neuronas intermedias, digamos, pero lo normal en un sistema real es que haya miles o incluso empresas como Google, por ejemplo, hablan de millones, ¿no? Millones de capas, millones de neuronas, etc. Llega un momento en que una mente humana, aunque pudiese abrir esa caja negra, lo único que vería es una maraña totalmente incomprensible, ¿no? Sería imposible saber cómo una red de deep learning muy compleja está tomando una decisión. Eso, en algunos casos, es un grave problema. En el caso de un banco, por ejemplo, donde hay auditorías que exigen que tú en un momento dado puedas explicar una decisión como esta del préstamo, bueno, pues el banco utilizar un algoritmo que no se puedan explicar las decisiones puede ser un problema, hasta el punto de que se decidan utilizar algoritmos más sencillos por tener esa transparencia y esa explicabilidad. Bueno, ya para ir acabando, otro problema, otro reto importante relacionado con estos temas de regulación de la inteligencia artificial es el tema de la robustez. Es un tema curioso. Si vemos, por ejemplo, estas imágenes de aquí, lo que se ha visto es que un sistema de inteligencia artificial puede reconocer muy bien este tipo de señales de tráfico, pero en cuanto hay una mancha de este tipo, más o menos natural o artificial como esta, bueno, pues esa detección falla, ya no se produce. Esto es fácil de entender, ¿no? Podemos entenderlo con facilidad, pero luego hay otros casos mucho más curiosos y mucho más, yo diría, incomprensibles, o al menos que deberían de hacer pensar, ¿no?
que muchas veces los algoritmos de inteligencia artificial tienen puntos ocultos, digamos, talones de Aquiles que tenemos que explorar porque todavía no los conocemos bien, ¿no? Aquí hay dos casos típicos. El caso de arriba, por ejemplo, es un experimento, un artículo que se ha publicado, hay muchos como este, no es el único, donde hay un algoritmo de inteligencia artificial que está entrenado para reconocer imágenes. Cuando el algoritmo ve esta imagen que tenemos aquí a la izquierda de un autobús, lo clasifica sin problema. Dice, esto es un autobús. Pero luego se han hecho pruebas en el sentido de añadirle un cierto ruido a esa imagen, un ruido que en el mundo real puede venir, pues bueno, simplemente de unos procesos aleatorios en los datos que alimenten los algoritmos, y con una cosa aparentemente aleatoria, que no debería de tener mayor influencia, se llega a esta segunda imagen. El ojo humano, por supuesto, sigue viendo un autobús, creo que nos resultaría muy difícil ver las diferencias, pero sin embargo, curiosamente, el algoritmo de inteligencia artificial dice que esto es un avestruz. ¿Por qué? Bueno, pues es difícil entenderlo. El señor que ha hecho el artículo lo entiende, pero para los demás es difícil entender eso. Y eso, por supuesto, pues causa también una cierta desconfianza de la robustez de esos algoritmos, ¿no? Y este caso que muestro aquí abajo, pues es todavía peor, porque este es de otro artículo donde se demuestra que unos algoritmos que en principio clasifican correctamente estas imágenes, por ejemplo, dicen esto es un barco, esto es un caballo, esto es un reno, esto es un coche, esto es un reno, un gamo, pues resulta que simplemente cambiando un único píxel, que es el que aparece aquí magnificado, pues resulta que el algoritmo se equivoca totalmente y pasa a decir que el barco es un coche o que el caballo es una rana. ¿Por qué? Pues también muy difícil de entender, ¿no? Y eso también lleva a dudas sobre la robustez de estos algoritmos. Hay que investigar más, tenemos que estar seguros de que este tipo de cosas no va a pasar pues, en aplicaciones críticas, ¿no? Y ya para terminar, ¿qué podemos esperar en el futuro, ¿no? ¿A dónde nos lleva todo esto? Bueno, es difícil decirlo, pero sí que hay unas tendencias que todos los analistas suelen apuntar, ¿no? La inteligencia artificial implica una tendencia a la polarización, al igual que todas las tecnologías que llevamos viendo en los últimos años, agudizan ese lema de que el ganador se lo lleva todo, ¿no? Lo vemos, por ejemplo, en el caso de Amazon. Por supuesto, tiene un impacto enorme sobre el mercado laboral. Aquí hay dos escuelas, ¿no? Quien dice que surgirán nuevas profesiones que compensarán la pérdida de trabajos, pero hay mucha gente que apunta a que el impacto va a ser negativo, ¿no? Que se perderá una gran masa de trabajos. Se habla incluso de que para compensar eso habría que plantearse una renta básica universal, ¿no? De tal manera que todo el mundo pudiese llegar a tener pues, un nivel mínimo de subsistencia. Son temas que se están planteando, queda muchísimo recorrido, por supuesto, y no hay respuestas fáciles. Hay también análisis donde se comenta, bueno, cuáles son las profesiones que tienen, digamos, más peligro de desaparecer por culpa de la inteligencia artificial. Entonces, bueno, pues está claro que aquellas profesiones donde predomine la creatividad o una visión estratégica, eso por un lado, y por otro lado, la empatía, las relaciones sociales con otros seres humanos, pues esas profesiones que están en este cuadrante están a salvo, digamos. Las que están en el cuadrante contrario, es decir, poca creatividad, no hace falta visión estratégica, no hace falta relaciones sociales, y es simplemente un asunto de optimizar un procedimiento, bueno, pues esas profesiones son las que, digamos, están más en peligro, ¿no? Y ya para acabar, comentar dos grandes escuelas, dos grandes tendencias que hay ahora mismo. Aquí estoy poniendo los dos extremos, ¿no? De esas tendencias. Por supuesto, yo me imagino que la realidad estará más bien hacia el medio, pero esas dos tendencias extremas son: la inteligencia artificial va a solucionar todos los problemas del mundo, va a traer
utopía de productividad y prosperidad donde las máquinas trabajarán y los seres humanos viviremos muy bien. Esto va a suponer grandes cambios, mejoras en la salud, la educación, lucha por el cambio climático. Incluso hay gente que ya se va al extremo del extremo, como Raymond Kurzweil, y habla de un transhumanismo, donde nos convertiremos en inmortales, etcétera, cosa que a mucha gente le da mucho repelús, más que otra cosa, mucho miedo. Y luego en el otro extremo está los que dicen que, bueno, que sí, que esto hay que regularlo porque realmente puede llegar a ser un peligro para la humanidad, ¿no? Y en ese lado está gente que, bueno, es desdeñable, Stephen Hawking, Elon Musk, Bill Gates, que señalan, aparte de estos problemas que hemos dicho, de polarización y pérdida de empleos, otros tan graves o más como armas inteligentes, e incluso se habla de la singularidad, ¿no? Y quien plantea qué pasa si las inteligencias artificiales llegan a un punto en que empiezan a mejorarse a sí mismas, a reproducirse a sí mismas, hasta el punto de llegar a superar al ser humano. Bueno, pues son temas para la reflexión y a los que queda mucho recorrido por delante, ¿no? Yo termino dándoles las gracias, invitándoles también a que si estos temas les interesa, estamos montando un grupo de trabajo sobre IA ética. Aquí les dejo el correo para que se pongan en contacto si les interesa colaborar o simplemente tener información. Les dejo también mi perfil en LinkedIn, Colabra, Concepción Labra, y estaré encantada de conectar con ustedes y seguir en contacto. Y sin más, pues terminar la charla y darles las gracias por estar ahí. Agradecemos a Concepción Labra Villafanes por esta conferencia y por su interesante participación. A continuación, pasaremos a las preguntas del público que serán realizadas por el señor Miguel Báez Vargas. Gracias, Gina María Concepción. En principio, agradecerte, ¿no? Felicitarte por tan amplia explicación, darnos este panorama mundial, ¿no? Y los retos, todos los desafíos que se vienen, porque, bueno, recién se está iniciando, ¿no? O sea, a nivel mundial, digamos, esta ola que ha pegado fuerte justamente con el COVID, ¿no? Se ha acelerado de una manera, digamos, yo no sé si estaré hablando del triple, del cuádruple, pero, o sea, dicen que hemos avanzado una década, ¿no? Después del COVID. Entonces, en ese sentido, hay una pregunta y comentan a modo de comentario también. ¿Qué tanto, o sea, cuántos años después que Estados Unidos empezó China o empezó, digamos, el continente asiático a comenzar a desarrollar estos temas de inteligencia artificial, machine learning, porque tú nos comentas que en 5 años, o sea, ya los van a sobrepasar, ¿no? Entonces, la pregunta que se hace el público es, ¿cuántos años antes o después que Estados Unidos ellos han empezado? Pues bueno, es difícil dar una cifra exacta, ¿no? Pero hasta no hace mucho, no sé, ahí en Perú, ¿no? Pero un poco el inconsciente colectivo, podríamos decir. Yo creo que China se veía como un país poco innovador, que se basaba sobre todo en copiar los diseños de otros. Eso en el mundo occidental pues está muy mal visto, en China, ¿no? Pero en Estados Unidos, en Europa, por ejemplo, pues está mal visto y se les veía como gente poco innovadora, ¿no? Estas ideas yo creo que estaban sobre todo en la época del auge de Internet, año 2000, 2010, ¿no? Hablamos de Internet, digamos que empezó a explosionar a partir de los 90, la gran crisis llegó en los 2000, luego digamos que alcanzó un periodo de madurez y de estabilidad. Y durante esa época, en donde el boom, las startups eran sobre todo del mundo de Internet y donde se hablaba muy poco todavía de la inteligencia artificial, pues un poco la idea que había era esa, que China iba a la zaga. ¿Qué pasa? Que desde entonces pues han avanzado muchísimo a todos los niveles, no solo en el campo de la inteligencia artificial, ¿no? Sino a nivel económico, es algo que se lleva diciendo mucho tiempo. Entonces, es difícil decir
¿cuántos años van por detrás o por delante? A mí me parece muy difícil decirlo, pero sí es verdad que en la época de Internet, no hace tanto, sí van claramente a la zaga y luego es como que han acelerado e impulsados por estas tendencias que decíamos antes, ¿no? Que lo que decíamos de innovación frente a implementación, se han convertido en grandes implementadores y resulta que ahora quizás el crecimiento va más en la línea de la implementación de lo que ya existe que de inventar grandes cosas. Y luego está el tema del gran mercado, o sea, son muchísimos miles de millones de personas, con lo cual hay un mercado tremendo, el volumen de datos que manejan es tremendo, entonces cualquier startup que arranque en China simplemente con el propio mercado chino ya tiene, digamos, casi el éxito garantizado. Eh, con lo cual se han conjuntado una serie de características que han hecho que en pocos años pues China haya acelerado muchísimo en todos los ámbitos, no solo en inteligencia artificial. En Europa se viene implementando o se ha implementado hace poco esta nueva conectividad del 5G, ¿no? ¿Esto qué tanto afecta, qué tanto mejora todo este aspecto de, bueno, machine learning, ¿no? Big data e inteligencia artificial? Pues se dice que va a afectar muchísimo, ¿no? La velocidad de flujo de información se va a multiplicar, que aplicaciones que ahora mismo pues se diría que son viables porque el ancho de banda no sería suficiente, que con el 5G pues no van a tener ningún tipo de problema, ¿no? A la hora de estar pues transmitiendo en directo, por ejemplo, no sé, flujos de información, realidad virtual, información del Internet de las cosas. Entonces, todo lo que implique un aumento de datos del flujo de la información, digamos que hace crecer las aplicaciones de la inteligencia artificial, ¿no? Por lo que decía antes, los algoritmos de Machine Learning, que en realidad la inteligencia artificial es mucho más que el machine learning, que el aprendizaje automático. Pero la razón por la que ahora está tan de moda y tiene este auge es sobre todo por el aprendizaje automático que se basa en aprender de los datos. Entonces el 5G va a suponer un acelerador de todo eso. Ah, qué bueno. Hay una serie en Netflix que ha salido hace poco, bueno, en Perú, de repente en España ha salido antes, sobre 100 humanos o algo así, ¿no? Y es una serie como que de experimentos de los 100 humanos que van, que van a, digamos, trabajando en grupos, ¿no? Y por ejemplo, hay uno en donde 100 humanos califican a una persona que es delincuente, pero que es de tez blanca o tiene un rostro simpático, mientras que el otro grupo, a una persona con riesgos más oriundos, ¿no? Más, hasta inclusive, para decirlo en simple, ¿no? Tenía cara de delincuente y a él le sancionaron por 20 o por 30 años, mientras que al otro le dieron 7 años, ¿no? Por ser bonito y por ser blanquito. Y esto sucede también algo así en la inteligencia artificial, este sesgo que hay, y sabemos que en Europa creo que ya vienen trabajando en mayor volumen ya este tema de la parte judicial, ¿no? Para poder encarcelar a las personas o generarles una pena. Entonces, y sabemos que esta parte es, o sea, la inteligencia artificial lo que va a hacer es ayudar a tomar una decisión, tampoco es que decida. La pregunta es, ¿qué tanto aporta esto a una decisión judicial? Pues mira, ese caso que comentas está basado probablemente en un caso que se suele comentar siempre en libros y artículos que tratan estos temas. Hay una serie de ejemplos recurrentes, ¿no? Uno de ellos era el que decía de Amazon y otro está muy relacionado con lo que tú dices. Hay un caso que se ha estudiado en Estados Unidos donde las decisiones judiciales se tomaban con ayuda de algoritmos
que, pues lo mismo, ¿no? Aprendían a partir de los datos y se vio que efectivamente había sesgos muy evidentes pues en favor de determinadas razas o de determinadas características, ¿no? Y se vio que era así. Entonces, es un ejemplo más de sesgos. Es un ejemplo más de sesgos. Y sobre la pregunta que comentas, una de las cosas también en las que se hace hincapié en esta normativa que se está proponiendo en la Unión Europea es el tema de la supervisión humana. Es decir, que en ámbitos como ese, donde son decisiones que afectan mucho a las personas, que haya siempre una supervisión humana, ¿no? En un caso como ese, obviamente, pues me parece un poco insensato dejarle las decisiones única y exclusivamente a las máquinas. Otra cosa es que la máquina ayude. Por ejemplo, en el caso de la medicina, está muy claro que las máquinas ayudan y aportan mucho y ayudan a mejorar el diagnóstico, por ejemplo, de tumores a partir de imágenes, ¿no? Y está demostrado que la mejor combinación es la de humano-máquina. Es decir, las máquinas ayudan a los humanos, pero la última decisión la toman los humanos. Entonces, ese es otro tema también, otro reto, el que tiene que ver con la supervisión, ¿no? ¿Cuándo es esencial la supervisión? Justo hay una pregunta relacionada, pues como tú sabes, somos nosotros la Contraloría General de la República del Perú y parte de nuestro público que nos acompaña son auditores. Entonces ellos nos preguntan, ¿cómo puedo supervisar o cómo puedo auditar estos sesgos? ¿Hay ya algún avance sobre eso? Pues mira, sí, hay bastantes. Hay avances, por ejemplo, Google, Facebook. En el caso de Facebook me consta, porque yo estaba hablando con la persona que lleva este tema en Facebook, que es español, y en el caso de Google también se están estudiando. Se está estudiando, bueno, en el caso de Facebook se están, por ejemplo, estudiando muchas cosas a raíz del caso de Cambridge Analytica, que es otro caso muy interesante. Y en el caso de Google, por ejemplo, incluso hace unos meses, o un año quizás, han sacado unos estudios donde hablan de cómo poner ciertas restricciones. Son estudios muy técnicos, pero abordan cómo poner ciertas restricciones a la manera en que se incrementan los pesos dentro de una red neuronal de deep learning, para que ciertas cosas o ciertas variables no se tengan tanto en cuenta. Esa es una aproximación que queda mucho por explorar, ¿no? Otra aproximación más sencilla es simplemente ser cuidadosos con los datos que se utilizan para el entrenamiento. Si hay una variable que se considera que es sensible, pues quizás no se debería de incluir entre los datos con los que se alimenta el algoritmo, por ejemplo, ¿no? A veces no es tan sencillo, porque a veces, aunque no se ponga, imagínate, no se pone, por ejemplo, la variable de sexo, hombre o mujer, o la edad, porque no queremos discriminar por esas dos variables, pero luego resulta que hay otras variables imprevistas que están muy correlacionadas con eso, con lo cual al final va a ser lo mismo. Entonces, es un tema que tiene muchas vertientes. Tiene vertientes legales, sociales, filosóficas, técnicas. Yo creo que tiene que haber una colaboración entre todo tipo de profesionales, ¿no? Por eso nosotros estamos creando este grupo de trabajo, porque creemos que las personas que están en el ámbito legal, las auditorías, necesitan a los técnicos y viceversa. Tiene que haber una comunicación. Eso por un lado. Y bueno, decir que yo creo que esta es una de las profesiones del futuro. El tema de auditores de algoritmos, creo que es una de las profesiones del futuro. Cuenta conmigo, María Concepción. Estoy en deuda contigo para formar ese grupo. Economista de profesión, así es que algo debo de contribuir. Una pregunta justamente en relación a lo último que acabas de comentar, ¿no? De las profesiones. En el Perú firmó un convenio, ¿no? En donde pronto se va a contar con un Centro Nacional de Innovación Digital e Inteligencia Artificial. De la experiencia
que tiene España, ¿cómo podemos captar el talento y cómo podemos captar la atención, ¿no? Para que haya mayor conocimiento, ya que la inteligencia artificial no es como, o sea, va a ser en el futuro como saber de Internet, ¿no? Entonces, ¿qué nos podrías recomendar al respecto, por favor? Pues bueno, eso es uno de los temas que siempre se apunta, ¿no? Cuando se habla de planes de transformación a nivel país, siempre se apunta a que es muy importante la educación, la formación, es esencial. Eh, Sobre todo en un ámbito como este que no es especialmente, no quiero decir que sea difícil, pero sí que requiere una cierta formación, especialización. Entonces, ahí pues siempre hay, digamos, unas líneas a largo plazo de empezar, pues, no digo que desde pequeñitos, pero bueno, empezar pues con la gente que ahora está empezando a entrar a la universidad y demás. Pero luego también hacen falta unas iniciativas a corto plazo de formar profesionales que ya están activos, con cursos quizás más cortos, más especializados. Eh, pero es fundamental el tema de la formación. María Concepción, no quiero abusar del tiempo, sé que allá estamos ya a las 3 de la mañana. Bueno, en principio, la Escuela Nacional de Control de la Contraloría General de la República del Perú agradece tu participación, tu responsabilidad profesional, ¿no? Que se nota claramente y que estás compartiendo y que formas grupos colaborativos y estás activa en LinkedIn. Por ahí fue que te ubicamos, ¿no? Y agradecemos que hayas aceptado nuestra invitación. Agradecemos a todos los participantes que nos están acompañando, tanto a nivel nacional como internacional. Y no sé si quisieras darnos unas palabras finales. No, simplemente, Miguel, agradecerte que te hayas puesto en contacto contigo. A mí estos son temas que me apasionan, entonces me encanta compartirlos. Me hubiera gustado quizás más también tener más interacción, ¿no? Con la gente, pero bueno, entiendo que a través de este medio es más difícil. El COVID nos lo está poniendo fácil en unas cosas, difícil en otras, ¿no? No, simplemente, pues, decir que me gustaría haber transmitido un poco el interés de este tema, si ustedes están muy relacionados con el campo de las normativas, las auditorías. Creo que es un campo muy apasionante y bueno, nada, espero haber conseguido transmitir ese interés que tiene. Muchas gracias, María Concepción. Le dejo a Gina para las palabras finales y el cierre del evento. Nuevamente, gracias. Gracias a ustedes. Queremos agradecer nuevamente la participación de Concepción Labra Villafanes y felicitarla por la dedicación y el tiempo ofrecido para el beneficio de los funcionarios y servidores públicos, así como de la ciudadanía en general. Muchas gracias. Quedan cordialmente invitados a participar el día lunes 24 a las 7 de la noche, hora Perú, de la conferencia magistral Toma de decisiones en políticas públicas utilizando inteligencia artificial, que estará a cargo del ponente León Felipe Palafox Novak. Es científico de datos con experiencia profesional en Machine Learning y Deep Learning. Actualmente es director de inteligencia artificial en Grupo Financiero Banorte de México. La Escuela Nacional de Control ha lanzado el programa MOOC de actualización y aplicación del control gubernamental, donde podrán actualizarse en el marco normativo, conceptual, así como las herramientas relacionadas a técnicas y procedimientos para el planeamiento, planificación, ejecución y elaboración de informes de servicio de control. Para más información, visiten nuestra página web o pueden escribirnos al inbox del Facebook de la Escuela Nacional de Control. Se les recuerda que para acceder a las constancias de participación electrónica deben de cumplir con las condiciones de participación. De ser así, estas serán enviadas a los correos electrónicos registrados en un lapso de 25 días hábiles posteriores a la realización del evento.
Asimismo, los invitamos a seguir a la Escuela Nacional de Control y a la Contraloría General de la República a través de sus redes sociales y portal web. La Escuela Nacional de Control presenta Mayotech, un mes dedicado a la actualización de las últimas tendencias sobre la transformación digital, gobierno abierto e inteligencia artificial. Todas nuestras conferencias magistrales estarán disponibles para funcionarios, servidores públicos y ciudadanía en general, con reconocidos expositores nacionales e internacionales. Con el objetivo de actualizar los conocimientos de funcionarios, servidores públicos y ciudadanía en general, brindamos este espacio de conferencias magistrales en diferentes temáticas y las renovamos cada mes. Además, son gratuitas y certificadas por la Escuela Nacional de Control de la Contraloría General de la República. Este mes abordaremos temas relacionados a la innovación tecnológica, gobierno digital e inteligencia artificial orientado a los servicios públicos. Por ello, los invitamos a participar de Mayotech, donde compartiremos conocimientos y experiencias de 21 destacados profesionales de 6 países del mundo. Inscríbete en nuestras redes sociales y a través de nuestro portal web. Mayotech, innovación tecnológica, gobierno digital e inteligencia artificial para los servicios públicos. Escuela Nacional de Control. Formamos creadores de valor público.